vamos a ver la iglesia madura. Hechos 2, 41 al 47 dice lo siguiente: Así pues, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con nosotros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían su propiedad y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día la iglesia lo que habían de ser salvos. Esta es la palabra del Señor. Ahora, la prédica del pastor Daniel Batista. Hoy vamos a ver la iglesia madura. Cuando vemos este tema, de inmediato surge en nuestra mente un esquema de pasajes que podíamos desarrollarlo desde el otro ámbito, agarrando lo que lo escribió el apóstol Juan en el libro para la iglesia de los Apocalipsis, o a Pablo mismo en la carta de Efesios o Colosenses. O la otra es investigar en libros de autores renombrados y hacer una síntesis. Pero al ver el interés de varias congregaciones referente a este tema, vamos a tratarlo desde el texto que es Hechos 2, 41 al 47. El primer punto, la iglesia perseverante en la enseñanza. Luego de la presentación del sermón de Pedro, la obra del Espíritu Santo convenció a los visitantes y a los extranjeros, presentando las buenas nuevas de Cristo, que llegó a convencer a arrepentirse de sus pecados, porque Él es el único Señor y Salvador en cada generación. Y a consecuencia de este se añadió en aquel día más de 3.000 personas, sumando el total de 3.120 personas, junto a los que esperaban allí en el aposento alto, donde por la fuerza y la voluntad de la guía del Espíritu Santo salió a dar el sermón, y de ahí se bautizaron los que se añadieron. La actuación del Espíritu Santo tuvo una acción mayor desde el viento y el fuego, si hemos recordado el texto, y la conversión de estos, y días más tarde los 5.000. Cuando el escritor Lucas nos habla de la doctrina de los apóstoles, que en realidad quiere decirnos que contiene una fe, un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Padre y un bautismo. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por así decirlo, la puerta de entrada a la iglesia de la unión y Trino Dios, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en cuerpo, sean judíos o gentiles, dice el apóstol Pablo, sea esclavo, sea libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 1 Corintios 12, 13. La doctrina de los apóstoles en sí no era de ellos, sino de Cristo. Ellos lo que hicieron fueron obedecer el mandato del Señor. Él les encomendó, Cristo les encomendó, de proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Esto quiere decir que usted y yo no debemos crear ninguna doctrina, porque es errónea, natural y pecaminosa para nosotros. Pero la doctrina de los apóstoles está dentro de las verdades en Dios, debajo del Nuevo Testamento y el Antiguo. Hermano, la enseñanza debe ser lo primordial en nuestras congregaciones, perseverando en cada uno de los miembros y de aquellos nuevos hermanos, dando las herramientas primordiales. Formar grupos de estudios bíblicos para la congregación ya son parte de la membresía para seguir fortaleciendo la fe en Cristo, y para los nuevos integrantes con énfasis bíblico, cristocéntrico y reformados. La fe es el primer aspecto que nos habla
este texto que hemos leído. Dentro de este cumplimiento nos resalta, más allá de la doctrina de los apóstoles, un texto bíblico que es tan eficiente y como una gota nos sale de nuestra mente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en el contexto y en el fin del mismo, la misma forma de predicar de Pedro, lo podemos anhelar, mis estimados, poner la fe en Cristo, donde obrará de la forma de lo que hace misteriosamente en su voluntad. La conducta, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa en este mundo actual, en medio de la cual resplandece como luminares en el mundo, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:15. En Cristo nos transforma en una conducta irreprochable, justa, inocente, perfecta, virtuoso y sincero, franco y veraz. He aquí yo os envío, dice Jesús, como a oveja en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Más allá que somos pecadores y que quizás cada día pidamos perdón, cuando Dios nos mira vestidos de Cristo, por así decirlo, y nos mira como hijos, como herederos. Debemos de estar amando cada día la palabra de Dios. El estudio y obediencia de su palabra ceden más que a la satisfacción y deleite que cualquier otra cosa mundana que el hombre pueda encontrar en sus placeres sensuales, dice Paul en su comentario. La Biblia está llena de pasajes tras pasajes que cualquiera con sensibilidad espiritual hallaría agradable. Solo mencionar algunos pasajes como el Salmo 23, Salmo 8, Juan 3:16, Romanos 8:28 y Apocalipsis mismo 22:20 son solamente el inicio. Si no pueden encontrar algo hermoso, dice Spurgeon, y dulce en estos versículos, entonces nuestros gustos papilares están terriblemente adormecidos y nuestros ojos horriblemente vidriosos para la ostenticidad del mal gusto de nuestra cultura, dice Boyce en su comentario. Por cual argumento nos podríamos persuadir de que la miel es más amarga en el mismo momento en que probamos su dulzura, dice Bridget. Si la palabra de Dios no fuera la suficiente dulzura para mí, tendría hambre. Salomón dice: el alma llena tiene fastidio del panal, pero el alma hambrienta le será dulce cualquier cosa amarga. A cuánto un alma está llena de sí misma y del mundo y de los placeres del pecado, no es maravilloso de que no vea dulzura en Cristo, pues no tiene apetito, dice Spurgeon. Es una bendita señal de gracia en el corazón cuando la palabra de Dios son dulces para nosotros y en su totalidad. Cuando amamos la verdad, no echamos sobre un sistema o forma, sino como es hallada en ella la palabra de Dios. Yo creo que ningún hombre que haya vivido aún haya propuesto un sistema teológico el cual comprometa toda la verdad de la palabra de Dios. Si un sistema como tal fuera posible, el descubrimiento de ello hubiera sido hecho para nosotros por Dios mismo. Ciertamente si hubiera sido deseable y útil para nuestra ganancia y santidad, pero no ha sido a Dios o parecido a Dios el darnos un cuerpo divino. Recibamos como Él nos ha dado cada verdad en su propio propósito, cada doctrina en armonía con los demás, cada precepto cuidadosamente llevado hacia la práctica y cada promesa para ser criada y del todo en todo recibida. Deje que la verdad y toda la verdad sea dulce a nuestro paladar, dice Spurgeon en su escritura. Además es decir que
cuán dulces son a mi palabra tus palabras, más que la miel en mi boca, dice el Salmo 119, 103. La perseverancia en la enseñanza también nos lleva a obedecer a la palabra de Dios. Debemos de someternos, acatar, disfrutar y cumplir la palabra de Dios en nuestra mente primeramente, en nuestro corazón, y ponerla por práctica. ¿Acaso esto no fue una exhortación de Dios a Josué? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, Josué 1:8, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces harás prosperar tu camino. Josué liberó lo que es la tierra prometida, pero no por su fuerza o por su valentía, sino porque se apoyaba cada día en Dios, en su palabra, en esa promesa, como así lo dio la promesa a Abraham. Quizás esto sea una historia, una fábula, no lo es. Es la esencia de Cristo por medio del Espíritu Santo, sigue siendo más activa que nunca. Quizás nosotros leamos y veamos como una fábula en nuestra historia del Antiguo Testamento. Si no la sentimos es porque nosotros nos apartamos de él, como los israelitas en tiempo de la invasión de Nabucodonosor, que se alejaron de Dios por las estatuillas de los ídolos paganos. Terminaron en la cautividad, algunos como esclavos y otros libres, pero para vivir en Babilonia, y muchos muertos por espada. Fuego en la ciudad de Judea. Antes de evaluar y decir que Dios o el Espíritu se apartó de nosotros, sepa mi hermano que Él está más cerca de lo que piensa y nosotros estamos más lejos por nuestras malas acciones personales y del corazón. El segundo punto que podemos tocar aquí de lo que es la iglesia madura desde el texto que hemos leído, la iglesia persevera en la comunión. Como sabemos, comunión es koinonía en griego. Para esto, la primera iglesia primitiva nos da a saber que la unión, la relación, la participación en la común era el fin para tener una buena interacción entre la comunidad, entre líderes y la congregación, compartir del uno al otro. Sabemos que vivimos en un mundo malo, pero Cristo, al traer a personas escogidas, llamadas y predestinadas, tendrán un corazón transformado para obtener este fin, porque tenemos a un mismo Cristo, una identidad guiada en esta vida por Él, por el Espíritu Santo, un mismo amor en Dios. Anhelamos una misma adoración, una misma batalla, una misma victoria, una misma trabajo de vida por Él y el mismo gozo de comunicar las buenas nuevas de Cristo. La koinonía como comunión, que son en sí dos palabras, común, unión. La koinonía en una congregación y principalmente viendo el ejemplo dejado en la primera iglesia primitiva, el libro de los Hechos, nos dice que en esta comunión de hermanos que frecuenta, esta comunión tiene también el fin de ser familias, tener más intimidad entre sí, donde la congregación apoya a aquellos menos vulnerables como los huérfanos, las viudas y los desamparados. Esto descarta que queramos mantener a vagos, sino que personas con el carácter denominados viudas, huérfanos y desamparados, estos hay que trasladarlos a la política social de cada país que vivimos. En nuestro país, Uruguay, hay muchos beneficios, pero debemos de estar preparados a futuros cuando tengamos nuestra propia iglesia organizada, con esta perspectiva de que primero es evangelizar y también suplir las necesidades según los recursos de la iglesia. Así lo hacían los apóstoles y ancianos de la congregación de Jerusalén, y como ejemplo en tiempo de mucha hambre, en el periodo del emperador Claudio,
desde Antioquía enviaron ofrendas de los hermanos donde los encomendaron a Pablo y a Bernabé, elegidos por la congregación bilingüe de Antioquía. El tercer punto es: la iglesia persevera en el culto, en las reuniones. De más es decir, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Esto nos lleva a un cambio de los hermanos, y donde aflora en ellos el desánimo por la falta de exhortación entre los hermanos y el liderazgo. Por eso en el punto anterior hablamos de la coinonía, donde debemos de acentuarse un compromiso y un compañerismo mutuo entre los hermanos. El cuarto punto es la perseverancia en oración. Como primer lugar, en aquellos días Pedro se levantó en medio de ellos, hermanos, y los reunidos eran como 120 en números. Hechos 1:15. Y sabemos que Pedro era uno de los líderes y fue quien tomó la iniciativa por obra del Espíritu Santo para proclamar las buenas nuevas. Nos da a conocer que el líder de cada congregación debe tener la iniciativa para tener las reuniones, pero muchos de los que estaban allí presentes, 120, nunca pensaron que Pedro se iba a levantar, pero por medio de la obra del Espíritu Santo y su regeneración desde cuando en la ascensión de Jesús, aparte de esa negación que tuvo Pedro ante Jesús, él fue restaurado por medio del Espíritu Santo. Él tuvo un compromiso y una veraz actuación en esto. Como segundo punto, Pedro y Juan subían junto al templo la hora novena de oración, Hechos 3:1. Al leer el texto quizá no resalta, pero vemos que Pedro y Juan son dos. Es bueno que tengamos siempre otro hermano que nos acompañe, por eso en nuestras congregaciones siempre hay uno más, para que podamos también ser líderes y también dar la palabra, orar y ser participantes. Cuando hubiéramos orado, el punto 3, el lugar en que estábamos congregados también tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablan con denuedo la palabra de Dios en Hechos 4:31. La presencia del Espíritu Santo era tan maravillosamente manifestada que aún las paredes muertas sintieron el poder del Espíritu de vida. Lo material respondió a lo espiritual, dice Pearson en su comentario. Y nosotros persistemos en la oración y en el ministerio de la palabra. En el punto 4. Por lo tanto, los pastores no deben pensar que han cumplido su deber y que ya no necesitan hacer más cuando han dedicado diariamente algún tiempo a la enseñanza, según Calvin. Dedicar tiempo en oración y la enseñanza entre los hermanos. Como quinto punto, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamaron en gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7:50 y 9:60. Los fuegos en los viejos tiempos nunca hicieron mártires, los revelaba. Ningún huracán de persecución crea mártires, lo revela. Esteban fue un mártir antes de que lo apedrearan. Fue el primer mártir en sellar su testimonio con su sangre, dice Morgan. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, en Hechos 10:9. Momento de oración personal. Pedro nos da el ejemplo. Cada líder, así como cada hermano, debemos separar durante el día un tiempo de oración. Spurgeon fue siempre un hombre de oración. No es que haya pasado largos periodos de tiempo en oración, sino que vivía en el espíritu de comunión con Dios. El doctor William Joyce proporciona un ejemplo de esta
práctica, diciendo: estaba caminando con él en el bosque un día fuera de Londres. Al pasar por bajo de la sombra del follaje de un árbol en verano, nos encontramos con un tronco tumbado detrás del camino. «Ven», dijo, tan natural como un día si tuviese hambre y le pusieron un pan delante de él. «Ven a orar». Arrodillándose al lado del tronco, elevó su alma a Dios en oración más amorosa y reverente. Entonces, levantándose de sus rodillas, siguió caminando y hablando de esto y aquello. La oración no era una interrupción, era una costumbre tan arraigada en su mente como la respiración de su cuerpo. De todas las cosas por lo que se conoce de Martín Lutero, entre lo más importante está su dedicación a la oración. Él era famoso por decir: tengo tantas cosas que hacer que debo invertir las primeras 3 horas en oración. Y no exageraba. Muchos de sus enemigos y estudiantes testificaban que pasaba varias horas sus rodillas en una ferviente y diaria oración, y a menudo lo hacía en momentos durante el día que parecían inoportunos. Cuando Daniel supo que el dictado había sido firmado, entró en su casa y, abierta la ventana de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo sabía hacer antes Daniel 6:10. Elías mismo, en una oración, oró 7 veces para que viniera la lluvia. Esto era en Primera de Reyes 18, del 41 al 46. Séptimo lugar, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Estas 2 palabras nos dan muchísimo significado: orar sin cesar, orar sin determinar en recordarle a Cristo nuestro pesar, orar persistentemente, orar perseverante, orar sin desmayar, orar insistente, orar fervorosamente, orar unánimes con la congregación y orar en un solo espíritu. La iglesia seguía clamando por Pedro, ellos estaban reunidos. No podemos saber cuántas eran en su reunión. No nos dice el escritor Lucas el número. Si analizamos dicha palabra, reunión, se le llama una asamblea, junta, concentración. Estaríamos reunidos para orar. Pedro se dirigió al lugar donde él acostumbraba a reunirse para orar, y al notar que esto era una obra del Espíritu Santo, se puso en camino a ese lugar. Debemos de exhortar a nuestros hermanos que busquemos orar en todo tiempo y en cualquier lugar. Tenemos que poner un tiempo de oración para cada uno de nuestros hermanos y saber de ellos como la primera iglesia primitiva que apoyaba a Pedro, y esto debemos de procurar. Como 8º lugar, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En vez de maldecir a los hombres, bendijeron a Dios, según Scott. Hermanos, tenía apenas 15 años cuando mi congregación era parte de lo que era la parte musical. Tocaba la guitarra y era parte del grupo misionero con solamente 15 años, donde teníamos un día a la semana para ensayar con la guitarra y alabar, y otro día para orar y estudiar la palabra. Para mi vida, aún hoy recuerdo, fue de gran gozo, porque cuando visitamos con el grupo misionero los pueblos en el interior para evangelizar, luego terminaba con una reunión. Siempre se abría una casa familiar de reunión. Esto fue en mi ciudad natal, en Artigas, al norte de nuestro país. Cierta ocasión le dieron a Spurgeon
esta pregunta: ¿por qué se mueve el poder de Dios en tu iglesia? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la esencia? A lo que él respondió: es que yo tengo una máquina que mantiene viva a mi iglesia. Él lo llevó a su iglesia, y cuando abrió la puerta de la iglesia habían 300 personas, 300 hermanos de rodillas orando. Y dice Spurgeon, le dijo: esa es la maquinaria que mantiene viva a mi iglesia. Como quinto punto y último, la iglesia perseverante y la evangelización misionera. Hermanos, si recorremos cualquier navegador de internet, podemos ver y bajar libros en PDF de diferentes métodos evangelísticos. Pero si vemos a la luz de la Escritura, y creo que todos los que estamos aquí sabemos, ahí está el contenido. Primero, todos los días en el templo y por la casa no cesaban de enseñar y practicar a Jesucristo. Estos son los textos de Hechos 5:42. Referente a una iglesia perseverante de la evangelización y la luz de este texto, los apóstoles cada día proclamaban la palabra de Dios en tiempo completo, o sea, el evangelizar a toda persona y dejar a la voluntad de Dios que estos, en su benevolencia y voluntad, serán los llamados, escogidos y predestinados. Quizás en nuestra congregación, en lo que Dios dispuso en el corazón de quienes recibirán las buenas nuevas, predicar en el templo y hacer reuniones en las casas para promover la doctrina y evangelizar también. Nos exhorta a seguir enseñando y predicando a Jesucristo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En su segundo punto, Cristo, una vez que ascendió y que el Espíritu Santo vino a los apóstoles y a nosotros, pasamos a ser colaboradores, ayudantes, asistentes, auxiliar, vasos útiles para su gracia soberana en todo su querer. Podemos ser copartícipes de Cristo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Uno que trabaja en la plantación tiene como para plantar cebollas, morrones o algo por el estilo, tiene que preparar primero la tierra, luego labrarla, abonarla y darle fertilizante, y luego sembrar y esperar alrededor de 10 o 21 días para que brote. Pero al final, en este texto también nos habla de lo que es cómo construir un edificio. Debemos de planear. Además de decir que el siguiente texto nos aclara todas las pautas para nuestra vida personal, matrimonial y en el liderazgo y en nuestra congregación cada uno de nosotros. Porque ¿quién de vosotros quiere edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Lucas 14:28. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. El texto leído nos lleva a que Timoteo trajo noticias exclusivas del trabajo y la clase de tarea misionera que estaban haciendo en Macedonia, y que la firmeza de los miembros congregantes seguían adelante por la misericordia de Dios. Nosotros, hermanos, debemos de gozarnos de congregarnos, acaso en casa o en el hogar, que se abran por la enseñanza de la palabra de Dios, y tener ese fin donde nuestros pastores y líderes tengamos el medio de difundir, como dice el propio apóstol, en tiempo y fuera de tiempo, proclamando las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor. Así que somos embajadores también, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Un embajador no es una persona que a todos les guste o sientan placer de tenerlo como amigo o como invitado en una cena de negocio. Un embajador es la propia voz del gobierno que pertenece, opina y da resoluciones del tema que está tratando. El embajador no dice: espere un momento, voy a consultar a mi gobierno por lo que estamos hablando.
No, no es así. El embajador en estas reuniones, y como sabemos, dice lo que está comisionado, a lo que le declaran en representación de su gobierno. Él es encargado. Pablo es un gran honor, y para todos los apóstoles, imagínense nosotros. Esto quiere decir que nosotros somos sus embajadores de Cristo, cada uno de nosotros que estamos aquí, y todos los representantes de todas las iglesias de sana doctrina en todo el mundo. Al ser nosotros líderes, es tener más responsabilidad por velar por la congregación que se nos ha encargado en Cristo, y ya que somos solamente parte de su utilitario en la herramienta propicia para sus mieses, donde Cristo por medio de su palabra nos dice que digamos la verdad como tiene que ser, así como el apóstol Pablo tuvo que decirla, o Pedro delante de la primera asamblea de Jerusalén, o el propio Juan Bautista frente a los fariseos, saduceos y demás, es decir, la exhortación Juan el Bautista dijo a Herodes, y consecuencia le llegó la muerte, que le cortaron la cabeza. Este embajador, nosotros presentamos la palabra de la buena nueva de Cristo, donde lleva todas las reconciliaciones, aquellos que están en el tiempo del llamado, y ellos contestan a esta reconciliación con Cristo. Pero esto es la obra del Espíritu Santo, una seguidilla del dominó. Las piezas comienzan a hacer efecto inmediato con el tiempo de Dios, donde cada una de las personas vendrán a Cristo cumpliendo la benevolencia, voluntad y misericordia de Él. Queda claro y sabido, mis hermanos, que nosotros debemos estar reconciliados con Dios y no Él con nosotros. El gran amor inescrutable que tiene por su pueblo, por su iglesia, por su esposa, así es Cristo. Para finalizar, dice Efesios 4, 13 y 16, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños flotantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unidos entre sí, por todas las conjunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia madura, desde lo que hemos visto de Hechos de los Apóstoles en su capítulo 2, hasta el verso 47, del 41 al 47. Oremos. Señor, ante todo te pedimos perdón por todas nuestras acciones, pensamientos, faltas y pecados de esta semana. Llénanos de tu amor, de tu misericordia, moldéanos en tu sabiduría cada día. Ahora te ponemos ante tu altar todas nuestras pruebas, luchas, situaciones. Confiamos cada día en tu fidelidad. Gracias de antemano te damos, Señor, ya que no somos merecedores de nada. Por nuestros hermanos que están en esta sala virtual escuchando y que tenemos algunas peticiones como enfermedades o cualquier problema, por ellos clamamos y sabemos que dentro de tu misericordia y voluntad obrarás. Por nuestros conocidos te pedimos, por nuestro amigo Pastor Gustavo, su familia, congregación, sus líderes allí en Rivera, sus reuniones y los futuros proyectos. Te pedimos por el pastor Gustavo y Erika, su congregación en Toledo, Canelones, que provea de medios y recursos para su construcción de su iglesia y suplas de cada necesidad de los hermanos. Por los hermanos y amigos que nos escuchan por las redes sociales y nuestra emisora Radio Reformada.
Cristo amado, por los hermanos que están pasando problemas emocionales, psicosomáticos, espirituales e inclusive económicos. Tú estés tomando el control y enseñando a cada uno por medio de tu escritura. Pedimos que provea de trabajo a quien los necesita, herramientas para los emprendedores y clientela, sabiduría para quienes están estudiando para su proyecto de vida, inteligencia para los futuros pastores, ancianos y diáconos de las congregaciones de sana doctrina que conocemos. Seguimos orando por los matrimonios, que seamos fieles en tu palabra, condúcenos por medio de tu escritura y capacítenos con tu Espíritu Santo para que instruyamos en lo moral y ético con sabiduría a nuestros hijos. Gracias, Padre bueno. Por cada familia pastoral de cada congregación que lleva tu sana doctrina en diferentes países del mundo y a todos aquellos que conocemos que son amigos en Uruguay. También oramos por los misioneros que quizás en este preciso momento están siendo apresados, privados de su libertad, que están lejos de su familia llevando las buenas nuevas de Cristo en lo recóndito de este mundo. Padre eterno, por sus matrimonios, sus familias y sus hijos. Oramos por cada congregación, misión o agencia misionera de sana doctrina que están en los países que son difícil la evangelización y sostener una congregación. Señor, estés protegiendo y dando sabiduría e inteligencia. Confiamos, Cristo, dicha protección. Te ponemos en tu presencia, Señor, a los gobiernos de cada país del mundo, presidente, vicepresidente, parlamento, senadores, diputados y ministros y entes autónomos. Padre, te pido sabiduría para cada uno de los nombrados. Si hay hermanos entre ellos y tiene la oportunidad de presentar tus buenas nuevas del Evangelio, hazlo, Señor, dentro de tu misericordia. Gracias, Padre amado. Cristo Jesús, te ponemos ante tu presencia a cada país que están enfrentando alguna pandemia, por los médicos, enfermeros y también por el sistema socioeconómico de cada país. También por los emigrantes de diferentes lugares de la tierra. Tú estés obrando y supliendo las necesidades a las congregaciones que auxilian a las familias emigrantes. Padre, te pedimos por los habitantes y los cristianos en que hay guerras y los países circundantes. Resguárdalos con tu gracia. Tu palabra habla y dice, nación contra nación, ya nos advertiste, aunque clamamos por tu misericordia y beneplácito. Señor amado, gracias. Pedimos, Padre amado, por los países que están padeciendo sequías en todo su territorio, con problemas hídricos como lo es África, y que hace decenas de años que lo padece. Si está dentro de tu voluntad, manda lluvia. Clamamos, Señor amado, que apacigüe las tormentas, huracanes, las actividades volcánicas, incendios, tsunamis y terremotos en diferentes países que lo enfrentan. Oramos por los países del mundo que padecen hambruna. Pedimos tu compasión, Padre bueno, que suplas a las congregaciones. Gracias, Señor amado. Cristo, pedimos por los países que sufren guerrillas, guerras o ideologías y donde persiguen a nuestros hermanos de la fe y que está tu iglesia proclamando. Muchas de ellas se reúnen bajo tierra, en lugares desiertos, cuevas y en secreto. Señor, que tú estés cubriendo con tu mano y misericordia, auxiliando a las congregaciones de recursos para las viudas, a los huérfanos y a las familias en la miseria, sin hogar y falta de todo. Señor, clamamos para que tú suplas y sabemos que obrarás a favor. Padre, te pedimos también por nuestra congregación Iglesia Reformada del Uruguay. Clamamos por tu favor, Señor, por todas nuestras necesidades, por los estudios bíblicos de los viernes y las demás actividades que se realizan por el MED, que provea de medios económicos y que obre dentro de tu voluntad, soberanía y misericordia para solventar los recursos varios. Primero, en la evangelización en puntos estratégicos de Montevideo
y hacer misión en nuestro interior profundo en el futuro. Segundo, arreglar nuestro lugar físico cubriendo todos los gastos. Tercero, abre puertas para accionar con calidad tu palabra a todos dentro de tu gracia. Resguárdanos, Señor, y danos sabiduría e inteligencia con mi esposa para llegar con tus buenas nuevas a tus escogidos. Bendice a los actuales y futuros miembros y todo aquello que nos oyen por nuestras redes sociales y Radio Reformada Uruguay. Concluimos, Padre, agradeciéndote por todo, Señor, todas aquellas pruebas y por tu misericordia que nos sostiene moviendo a lo invisible, como nos dice el apóstol Pablo. Te damos gracias por tu palabra editada, donde podemos estudiar, meditar y conocer más de ti, por la vida, por el trabajo, por la salud física y espiritual, por nuestros matrimonios, nuestros hijos, nietos, por nuestros amigos. Gracias por la congregación que pertenecemos y bendigas a cada líder, hermanos y amigos. A ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Señor amado, gracias. Amén. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa. Visítanos en iglesiareformadauy.com. Para más información, info@iglesiareformadauy.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 4843. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo, Pastor Daniel Batista.